¿Sí? ¿Listo? Ok. Hola a todos y todas, bienvenidos a un episodio más de Nota Personal. El día de hoy estamos aquí grabando desde nuestro espacio porque hay veces que toca grabar desde nuestro propio espacio. Y estoy muy feliz porque el invitado del día de hoy es uno de mis mejores amigos. Se convirtió en uno de mis mejores amigos a raíz de la pandemia y me emociona mucho que para mi esposo y para mí sea alguien súper especial. Es alguien que admiramos porque es muy inteligente, siempre está buscando aprender, es una persona analítica. ¿Por qué no decirlo? Le encanta la filosofía y demás, así que, ¿por qué no? Obviamente lo íbamos a invitar, porque creo que es muy interesante todo lo que nos tiene que decir y el tema que él eligió. Entonces, ¿por qué no le damos la bienvenida a nuestro amigo Antonio Caro, mejor conocido como Caro? ¿Cómo estás? Hola, hola. Bien, gracias por esa presentación. Sí. La verdad es que su amistad para mí es oro y le decía la otra vez a Dek en un mensajito, para mí son son una pareja muy valiosa en mi vida. Ay, Y yo gracias. los quiero mucho. Y Gracias por nosotros eso. a ti y a tu novia, por cierto, un saludo a la Pau, donde quiera que esté. Oye, amigo, y cuando estuvimos platicando, me acuerdo que yo te pregunté a ti, oye, ¿y de qué te gustaría platicar? Me gustaría invitarte a conversar. Y me dijiste, quiero hablar, así, serio, me dijiste, quiero hablar del valor de reinventarse. Sí. Y yo quería preguntarte, primero que nada, ¿por qué elegiste este tema? ¿Es algo que está resonando últimamente? ¿Es algo que estás viviendo? ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón? Bueno, yo creo que 100% tiene que ver con que es algo que estoy viviendo y que he vivido en esta última temporada de mi vida, como últimos 2, 3 años. Sí. Y que es algo que también he aprendido equivocándome y no abrazando el cambio. Y ahora que veo el valor de poder abrazar el cambio y hacerlo parte de mi vida, me doy cuenta de que tiene mucho valor decirle a la gente que el cambio está bien y Claro. que abrazarlo nos puede habilitar para más cosas. Entonces tú piensas que hace 2, 3 años que justamente, bueno, iniciamos a platicar un poquito tú y yo y entre nosotros, pero ¿crees que has cambiado en estos 3 años? 100%. Creo que no soy la misma persona que era hace un año y hace 3 años muchísimo más marcado. Yo creo que está más marcado 3 años que un año. Claro. Oye, y luego a mí se me hace bien chistoso porque yo cuando nos conocimos, yo me acuerdo que, o sea, pues nos conocimos por la iglesia y tú estabas en el staff dentro de la iglesia, estabas Sí. trabajando y pues todos somos siempre súper amigos y demás, pero yo me acuerdo que, o sea, yo nunca me hubiera imaginado que estaríamos aquí como que platicando. Porque era como de Sí. llegar y hablarte y yo considero que tú eres una persona súper, o sea, sí te gusta mucho formar amistades, pero también eres algo selectivo y guardas como ciertas emociones para ciertos momentos. Entonces era como de que, ok, voy a llegar a esta bolita donde está Antonio, pero no sé si saludar a Antonio porque su cara no sé si refleje que quiere que llegue y lo salude. Sí. Pero se me hace muy chido que estemos aquí platicando. Y bueno, mencionas acerca de estos cambios que tú has tenido. ¿Cuáles han sido las consecuencias positivas que tú tienes, que tú has tenido de los cambios? O sea, ¿con qué te has quedado? ¿Qué ha sido lo que más ha resonado de eso? Yo creo que principalmente son los aprendizajes y aunque suena un poco ambiguo, los cambios siempre cambian, o sea, es bien redundante, ¿no? Pero cambian Claro. las condiciones en las que vivimos y a veces puede ser un cambio pequeño, como que tienes una nueva mascota y cambia que ahora le tienes que poner agua y comida todos Claro, o los sea, días. desde algo. Pero a veces te cambias de ciudad y te vas a vivir a otro lugar, a otro país y tienes que formar nuevas amistades. A veces terminas una relación, a veces buscas otro trabajo y yo creo que todo eso te deja aprendizajes y te convierte en idealmente una mejor persona, pero principalmente te convierte en otra persona. Y para mí lo principal de los cambios es haber entendido que no está mal cambiar y Claro. que si te enfocas en sacarle el mayor provecho a los cambios, Sí. puedes sacar siempre algo bueno a pesar de que el cambio al principio parezca la Cosa peor más cosa del horrible. mundo. Claro. Oye, y luego algo que me pareció muy interesante, porque me acuerdo que cuando me dijiste que habláramos de esto, me mandaste un fragmento y te basaste en un filósofo. Sí. ¿Nos puedes explicar un poquito acerca de por qué te basaste en él? O sea, ¿qué fue lo que te llamó la atención y cuál es la filosofía que hay detrás?
Sí, es una idea que leí hace un buen rato y que como que se quedó en mi cabeza y ha resonado a lo largo de los últimos años. Y es que Heráclito, Sí, un filósofo presocrático, dijo que lo único constante en la vida es el cambio. Y sí, eso suena paradójico, como que lo único que siempre se mantiene es que las cosas siempre están cambiando. Y está raro, lo lees y es como, ¿cómo? También Heráclito dice esta idea de que no te puedes bañar dos veces en el mismo río sí. porque no es la misma agua, entonces no puedes hacer eso. E incluso hay una historia también, como ya yendo más profundo, de un barco que se van estropeando todas las partes y les van cambiando y al final el barco ya no tiene ninguna de las partes originales y plantean la pregunta de que si es el mismo barco o es otro, porque ya nada del original está ahí. Claro, y es algo bien profundo, pero me acuerdo que cuando estábamos platicando lo simplificamos al ver una película. O sea, decíamos Sí, que, o sea, no sé, eres niño y ves una película o eres adolescente y ves una película y luego la vuelves a ver y es como, ok, o sea, sí, es otra película, es sí, otro, totalmente. lo ves diferente. Ujú. Entonces, ¿a qué crees que se debe esto? O sea, de que no podemos bañarnos, o sea, bueno, este filósofo trae esta onda de que no podemos bañarnos en el mismo río dos veces, pero ¿a qué crees que se debe también? ¿A que la vida cambia? ¿A que las personas cambian? ¿A que los contextos cambian? Justo, creo que no lo pudiste haber dicho mejor, Claro, a que todas las cosas siempre están cambiando, aunque muchas veces nuestra perspectiva humana nos hace sentir que las cosas se mantienen de la misma forma. La realidad es que no, sí, todos los días hay cosas nuevas, hay cosas cambiando, cosas regresan a ser como antes, cosas empiezan a ser lo que nunca han sido. sí. Y precisamente eso de que siempre las cosas estén cambiando, creo que es lo que hace que sea un tema como tan interesante en un Sí. sentido de identidad y de personalidad. Sí, y también del día a día, Sí, porque es algo que sumamente, o sea, el cambio es algo natural también. sí, Si no cambias tú, cambia el mundo, y si no cambia el mundo, al final del, o sea, bueno, más bien, si no cambias tú al final del día, si está cambiando el mundo, vas a terminar cambiando aunque no quieras. claro, Entonces sí, pero tú elegiste la palabra reinventar. sí, ¿Qué es lo que para ti significa? Te voy a ser bien honesta, y yo te lo había dicho, que la sí, palabra en sí a mí me daba poquito como, o sea, lo como suena, pues, es como, creo que a veces puede ser ya un cliché en ujú, este tiempo que vivimos, porque es como reinvéntate y cierra ciclos y córtate sí. el pelo, y a mí me daba como un poquito cringe, la neta, la palabra, pero valoro mucho lo que significa la Ujú. palabra. ¿Qué significa para ti reinventarse? ¿Cómo ha sido en tu vida esta palabra? O sea, Bueno, para mí ha sido como algo bien profundo y justo creo que el contraste que haces entre ese como de reinvéntate y cierra sí, ciclos y eso, el contraste entre esa como reinventarse superficialmente y reinventarse más profundamente con introspección, e sí, incluso diría que en mi caso con un proceso de deconstrucción de por medio, sí, em, tiene mucho valor y justo por eso te dije como claro, hablemos de esto, de reinventarnos y, y yo creo que es la manera en la que el cambio se puede expresar en nosotros, en el valor de entender que siempre estamos cambiando, abrazar ese cambio sí, y entonces tienes como mil posibilidades, tienes una hoja en blanco para tu vida y sí. puedes hacer una cosa y luego otra. Um, en el entendido de que pues también vale mucho la pena ser constante en las cosas que verdaderamente amas. Claro, me gusta mucho que dices eso. Y mencionaste una palabra que también puede ser, bueno, en los últimos años la hemos escuchado mucho y es la palabra Sí, de construcción, sí. de construir. ¿Qué es de construir? ¿Cómo, o sea, para ti, qué es de construir? Bueno, es una palabra que se ha quedado como muy dentro de mi corazón en un sentido y creo que por mucho tiempo estuvo como en tendencia y de Sí, construcción y hablando como de tomar tus creencias, tus valores y para mí ha sido analizarlos, pasarlos por una lupa y preguntarme si realmente quiero eso en mi vida. Si pasan esa prueba, se quedan en mi vida y aparte adquieren como un nuevo significado y una nueva importancia. Y si no pasan esa prueba es que entonces no las creé en mi vida y estaban ahí nada más. Para mí deconstruirse es eso. También hay una visión como artística de deconstruir ok, en la que podríamos, quizá en la moda, agarrar una camiseta, quitarle
todo el hilo y quedarnos como con las partes de tela y luego volverla a construir de una manera en la que nos puede gustar más. Sí. En mi caso, ha sido eso, como tomar todas las partes que me componen, analizarlas y volverme a construir. Claro, o sea, no dejas de ser tú, solo Ujú. cambia algo de ti, Sí. o cambian ciertas cosas de ti y lo haces, obviamente existen tanto cambios positivos como negativos, o gratos, no gratos, pero lo que buscamos con esto es que sea mejor de lo que estaba. 100%. En caso, ¿no? Me imagino. Y por ejemplo, bueno, hablando ya de los cambios, creo yo, y más bien es algo que yo pienso y en mi experiencia, algunos de ellos han sido muy incómodos y han Sí. sido muy difíciles también, porque dependiendo del cambio, depende el impacto que tiene en nuestra vida, ¿no? Ya sea de cambiar de espacio, de cambiar de temporada, de cambiar, bueno, no de cambiar, pero tal vez de perder personas, ¿no? Se vuelven duelos también. Sí. ¿Y tú por qué crees que a las personas tendemos a que nos dé miedo el cambio? A que nos dé como... O sea, ¿por qué tendemos a tener este tipo de reacción, a resistirnos, como de, no, es que estoy bien donde estoy? O, ¿sí me explico? ¿O alguna vez lo has vivido tú? Sí, yo considero que es una tendencia humana, Sí. como encontrar zonas en las que nos sentamos cómodos y se aplica a cualquier cosa. Yo, por ejemplo, algo en lo que lo veo en mi día a día es que tengo una estructura bien definida. Como todas las cosas tienen un lugar, mi rutina para hacer todo siempre es igual. Y creo que eso es cómodo, es como ya sé en dónde está la pluma con la que escribo, ya sé en dónde están mis zapatos, y creo que es cómodo saber que las cosas están en nuestro control. Y creo que muchas veces el cambio trae este reto de sentir que lo que estaba bajo nuestro control ya no lo está, entonces tenemos que adecuarnos a la nueva manera y encontrar cómo de nuevo retomar el control. Creo que es una tendencia humana y es muy natural siempre querer tener todo en nuestro control, pero luego cuando las cosas cambian, que es muy constantemente, es complicado y mucha gente, me incluyo, solemos como resistirnos al cambio. Sí, claro, ¿no? Y es que la neta la comodidad suele ser algo de lo que no quiere salir. Claro. O sea, porque es a gusto, porque está chido, porque te está yendo bien. Y creo que una de las razones también por las cuales, bueno, en lo personal, para mí ha sido difícil el cambio, ha sido y no lo sabía hasta que empecé a vivir otras temporadas. El soltar ciertas, no sé, a ciertas personas o cierto... O sea, como que me daba mucha nostalgia el darme cuenta de que mi vida había cambiado muchísimo cuando me casé, cuando empecé a emprender, cuando dejé la universidad también, porque no, sí da nostalgia el saber que ahora tengo más responsabilidades, ¿no? Y todo esto. Entonces, el no soltar creo que puede llegar a inclusive estancarnos y a ponernos apáticos. Claro. ¿Tú alguna vez has tenido alguna situación en tu vida que sabías que tenías que soltar y te diste cuenta de que era lo mejor y no sé, de pronto lo hiciste, pero fue doloroso o fue difícil? Y porque bueno, hubo un cambio, me imagino. Sí, sumado a lo que decía ahorita de la comodidad, también siento que es muy humano buscar la comodidad. Sí. Entonces, como que la constancia trae esa comodidad. Y en ese sentido, creo que ha habido varias ocasiones en mi vida en la que me he resistido al cambio y he tratado de proteger algo para no soltarlo y que se mantenga como es. Un caso bien específico creo que podría ser, y justo un caso por el que estoy yendo a terapia y estoy como superando ahora, tiene que ver con lo que es al principio, que nos conocimos en la iglesia y yo era parte del staff y ahora ya no lo soy. Sí. Y ha sido un proceso como interesante en el que me he dado cuenta de que puedo encontrar propósito fuera de una organización. Sí. Y en ese sentido ha sido complejo el proceso, pero al mismo tiempo he encontrado mucho gozo y mucha paz sabiendo que sí se puede. Es un caso como bien específico y creo que mucha gente se puede identificar quizá perdiendo un trabajo o perdiendo una oportunidad y creo que quizá mi caso es muy muy específico porque es iglesia y muchas personas o en la gran mayoría de las personas
no trabajan en una iglesia y no entienden que es más que solamente ir y hacer tarea ABC, Claro. sino que hay todo un, diría, dogma o todo un conjunto de creencias Sí. que definen tu vida también. Como no conozco a nadie no cristiano que trabaje en una iglesia. Entonces, tienes que compartir muchas cosas y en ese proceso encuentras propósito y es muchísimo más sentido, tiene muchísimo más sentido significar cosas como sacrificios o tareas. Es más Sí. sencillo pensar, bueno, estoy haciendo esto por un bien mayor. Claro. Y creo que cuando pierdes eso, Sí. cuesta mucho trabajo y en mi caso ha sido eso, como encontrar de nuevo Sí. significados, propósitos fuera de una organización, Sí. no necesariamente fuera de una fe, pero sí fuera de una organización, ¿no? Y yo lo entiendo y yo creo que muchas personas pueden sentirse identificadas, pero es algo que no andamos diciendo todo el tiempo. Claro. Porque, pues no, pero a lo que voy es a que yo también me siento identificada contigo en eso, porque me acuerdo que, bueno, yo no era parte del staff de la iglesia, pero estaba dentro de la iglesia, o sea, y servía como, no quisiera decir que como staff, porque después me salen los que sí están en el staff y dicen, no hacías lo que yo hacía, cállate. Pero la verdad es que hacía muchas cosas e invertía mucho tiempo. Cuando me caso, eso termina y cambia mi temporada y yo al principio, como estaba ocupada adaptándome con mi familia, en mi nueva casa, con mi trabajo, no me di cuenta de lo difícil que había sido el cambio. Ya después cuando como que todo se asienta y empieza a fluir, digo, a la bestia, extraño mucho esta temporada. Y me doy cuenta de que no quisiera decir que, o sea, no quiero que se malinterprete, pero me di cuenta de que ya no era mi temporada de estar dentro de la iglesia todo el tiempo. Y ahora me siento muy feliz, pero en su momento fue muy frustrante. Y es justo lo que dices, darle oportunidad a nuevos sueños que no se terminan cuando cambias, o sea, de temporada muchas veces cambiamos, o sea, la vida cambia, las circunstancias cambian, porque luego también los cambios sí son personales, pero luego también hay cambios, como ahorita mencionábamos, que no podemos controlar, que solo suceden. Entonces yo me sentía como muy culpable porque yo decía, es que ya dejé aquello que me gustaba, y luego es como de, bueno, ok, ya no vas a regresar a hacer eso exactamente igual, pero ¿qué es lo que sí vas a hacer? Fuera de la organización. Sí. O sea, fuera, y esto puede aplicar en un trabajo, puede aplicar en una universidad, puede aplicar incluso en una relación, en donde puedes estar incluso hasta cómodo de pareja. Y ahorita es como de, me siento muy feliz. O sea, estoy muy feliz por lo que estoy descubriendo, estoy muy feliz por cómo me estoy sintiendo con mi esposo, lo que estamos construyendo, los amigos que estoy construyendo, el poder saber que te tengo a ti como amigo fuera de la organización, que somos compas neta y que, o sea, podemos platicar, me gusta mucho. Entonces creo que a veces nos privamos de tener estos cambios por el miedo a la nostalgia de lo que fue. Sí. ¿A ti te llegó a pasar eso? Sí. Muchísimo. Yo pensé que me ibas a contestar que no. No, pensé que me ibas a decir, no, fíjate que la vida es así. No. O sea, creo que si elegí ese tema es porque es algo que como que he vivido demasiado. Y como hablando específicamente de iglesia, justo cuando dejo de ser parte del staff, me quedé involucrado un par de meses sirviendo todo lo que podía, tratando de ayudar, en un acto creo también de congruencia, porque aunque trabajaba ahí y recibía un pago en un sentido justo, porque pues todos los que trabajan merecen un pago, en un sentido de congruencia no lo hacía por eso, de ninguna manera. Entonces me quedé sirviendo un buen rato, ayudando en todo lo que podía. Sí. Entendiendo nuevas limitaciones también, porque ahora tenía otro trabajo y no podía dar el mismo tiempo que antes, y un trabajo que me consumía creativamente. Entonces llegar a mi casa y diseñar algo para la iglesia o tratar de dar ideas era un poquito complejo, porque ya estaba un poquito drenado ya después de todo el día estar haciendo otras cosas, pero
con el tiempo eso fue cambiando y luego no me fui sintiendo tan cómodo con servir y luego hubo una temporada en la que serví un par de meses y luego un par de meses no y luego sí y luego no y luego entré una temporada en la que se mantiene hasta hoy que me di cuenta de que las principales personas a las que me toca servir hoy son mi familia, Sí. mis amigos y en mi caso mi novia. Entonces todo lo que yo pueda hacer para servirles a ellos es también un acto de servicio Claro. completamente y he encontrado mucho propósito y gozo también en eso, en poder ayudar a mis papás, a mi hermano, a ustedes, a otros amigos, a mi novia. Y, y sí fue muy complicado, o sea, te digo que estoy en terapia por eso, es como entender que hay una nostalgia de hacer algunas cosas, pero hoy abrazo lo que tengo y la neta es que tengo mucha esperanza y estoy muy emocionado por el futuro que viene en esto. Claro. Oye, y hablando de emociones en este aspecto, ¿en algún momento te sentiste enojado con... O sea, es que creo que cuando cambiamos de temporada y las demás personas siguen haciendo... No digo que sea igual, Uh -huh. porque nunca el cambio es igual. O sea, hay cambios de 360, de 180, de 90, o sea, pero grados. Pero en este caso tu vida cambió porque saliste de ahí. ¿En algún momento te sentiste como enojado? Es que a mí me pasó que sí. O sea, yo me sentía enojado como que cambié yo, cambió mi vida, cambió mi circunstancia y yo esperaba que ciertas personas estuvieran en ese cambio. No les correspondía. Ellos, oye, pues también ellos están cambiando, ellos también Claro. están teniendo sus temporadas, lo que está sucediendo en ellos, pero como que había como un resentimiento. Y cuando tú me dijiste, no, yo sigo yendo a servir y sigo estando en la iglesia y a pesar de que realmente hasta cierto punto, sin entrar en detalles, no fue tu decisión el salir de la iglesia, de estar Uh trabajando -huh. ahí, tú seguiste sirviendo. Sí. O sea, ¿y por qué? O sea, ¿cuál fue la razón por la que tú dijiste, la verdad, quiero seguir ahí y sin resentimientos? Dos cosas. La primera es lo que decía ahorita, como era un acto de congruencia Sí. con quién era y lo que hacía, independientemente de si recibía un pago o no, o un reconocimiento o no. Para mí en ese momento era una convicción de yo quiero servir a mi iglesia y como segunda cosa es que creo que todavía tengo algo que aportar. Entonces también como que es bien importante darse cuenta cuando sí tienes algo que aportar y cuando ya no tienes algo que aportar. Y en ese momento Me sentía que sí. encanta. Está bien Entonces, chido. Sí, sí, sí. pues me quedé sirviendo un rato porque sabía que tenía algo que aportar y no considero que hoy ya no tengo nada que aportar. No, no. Solo creo que es una temporada diferente. Claro. Y yo te admiro mucho por eso. O sea, realmente, y no es como que, ay, o sea, yo aclarando que no hice esta pregunta porque yo sí estoy enojada. Creo que en su momento lo estuve, pero eran rollos míos y hoy por hoy estoy bien. Solo te lo quería preguntar porque yo no trabajaba dentro de la organización. O sea, solo era mi decisión si yo salía me salía Claro. o no. O sea, contigo involucraba un contrato y demás, responsabilidades diferentes, ¿no? Y pues bueno, en cuestión, Antonio, de tiempo, porque creo que es súper importante hablar, de ahorita que estábamos hablando de las temporadas y hablando de cambios en las generaciones y en las edades, o sea, tú y yo somos de la misma generación, Sí. ¿no? Y vivimos vidas bien diferentes y hemos hecho cosas bien diferentes. Y no es como que, ay, o sea, me quiero comparar contigo, pero yo quiero preguntarte si en algún momento has sentido presión, ya sea que tú mismo te hayas presionado o que has sentido que la sociedad te ha presionado en empatar con los tiempos de las demás personas que están en tu temporada. ¿Sí me explico? Sí. Creo que hoy, o sea, hoy mismo me puedo llegar a sentir un poco así y al mismo tiempo también puedo detectar más momentos en mi vida en los que ha sido así. Quizá un primer momento en el que pasó así es que yo tenía amigos o un círculo social mucho mayor que yo y en otra temporada de vida bien distinta y de pronto todo el mundo se empezó a casar y aunque yo estaba en una relación Hola. no era mi idea o no estaban dentro de mis posibilidades casarme tan pronto como ellos lo estaban haciendo. Claro.
y eso ocasionó luego que yo cambiara de círculo social totalmente junto a otras cosas, pero creo que esa fue una cosa. Y nunca me sentí presionado, pero sí era complejo luego darse cuenta de que todo el mundo está en una temporada nueva. Sí. Y que también es como una tendencia bien curiosa en la iglesia del mundo, de que todo el mundo se casa como muy rápido. Pato, para mí lo fue. No, adelante. Ahorita. Sí, sí. Y ahorita me desahogo. Sí, y bueno, lo entiendo y puedo como, conozco las razones y entiendo todo. Y decido vivir por la idea de que cada caso es un caso, entonces no tiene que ser igual para todos. Pero cambié de círculo social y conocí ya a ustedes y mi vida cambió totalmente. Sí. Y creo que incluso hoy me puedo sentir como que quizá estoy un poquito atrás o que debería estar en otro lugar, pero sí. La verdad es que no, es que estoy en donde debo estar y sí he aprendido como a tener gozo y encontrar gratitud en el lugar en el que estoy. Sí. Y todo eso sin dejar de visionar y planear para el futuro que quiero para mi vida. Claro, y esto que dices de lo de casarse y tener pareja, o sea, creo que en un momento, y creo que todavía algunas personas pueden sentirse así, a lo mejor y no tanto porque están dentro de la iglesia, o sea, me refiero a por la familia, sí. Porque es la familia tradicional, ¿no? El cásate y a cierta edad y demás, pero más que, y quiero traer a la mesa este debate y quiero saber tú qué piensas con respecto a la presión, porque yo antes decía, bueno, no antes, recientemente yo decía, bueno, estuve muy presionada socialmente a casarme por la edad y porque veía a todas mis amigas, pero es que realmente nadie me estaba presionando. O sea, las personas estaban haciendo lo que hacían y lo que tenían que hacer y yo tenía el alcance ya sea de verlo porque pues, lo ves en redes sociales o porque lo ves en tus amigos cercanos, pero no me estaban presionando. Yo me estaba poniendo esta presión y muchas cosas, y esto lo he dicho anteriormente, muchas cosas que no hice antes las estoy haciendo ahorita porque estaba muy enfocada en, pues, quiero elegir bien o quiero casarme con alguien que valga la pena. Lo logré, pero luego, o sea, no manches, o sea, te pones a pensar en todo lo que no hiciste. Entonces, a lo que voy o sea, lo que te quiero preguntar es, ¿qué piensas acerca de la presión? O sea, ¿realmente la sociedad nos está presionando o somos nosotros los que hacemos esa presión? Porque realmente la presión social para mí viene de la gente cercana. Sí. Los amigos, la familia que te dice, oye, ¿para cuándo terminas? Oye, ¿para cuándo te casas? Oye, ¿para cuándo los hijos? Que ya empiezo yo con esas preguntas. Y esas ya son presiones como de gente cercana, pero no es como que la sociedad me está presionando. Es como más la idea que yo tengo de que la sociedad me está presionando. ¿Tú qué piensas acerca de eso? Yo creo que es una combinación de las dos. Okay. Creo que la sociedad no nos presiona directamente, no es como que vas por la calle y hay un espectacular pues, que dice, cásate antes de los 25, pero sí creo que luego el arquetipo que nos muestra la cultura dentro de la sociedad sí. Es eso, precisamente gente que se casa joven o como si buscas en internet ahorita una búsqueda rápida como de cosas de boda, pues no vas a ver a gente tan mayor casándose. Sí. O si ves modelos de vestidos de novia, por ejemplo, pues son jóvenes. Entonces creo que el arquetipo de la sociedad muchas veces nos presiona en ese sentido. Sí. Y no necesariamente es intencional. Creo que es una mezcla de cultura y del momento histórico en el que vivimos. Sí. Y eso lleva a que nosotros mismos nos presionemos y nos metamos esta idea. Y justo lo es ahorita como en redes sociales, creo que se ha convertido en un lugar muy complejo en ese sentido, como porque la mayoría de las personas muestran lo mejor de su vida y te muestran un cachito así y piensas que todo está perfecto porque están de vacaciones en París, pero no tienes ni idea de todo de cómo demás. Se la están pasando en París. Exactamente, de si París huele feo porque dicen eso, si se están durmiendo en el carro, o si los franceses son bien mala onda contigo. Y creo que muchas veces tenemos esa idea de que todo lo que vemos en redes es perfecto y es bonito y es lo que tenemos que alcanzar, y entiendo que también vale la pena no presionarte sino exigirte y ser excelente y trabajar por las cosas que quieres, pero creo que esa presión muchas veces te puede jugar en contra. En vez de impulsarte te puede hundir más, y
En mi caso, Sí. creo que justo la temporada en la que he estado viviendo, como que una presión que sentía yo por sentirme como un poquito atrasado y por tener más éxito y por lograr más cosas, me estaba Robando. reteniendo más de lo que realmente me estaba Sí. impulsando. Y aunque hoy puedo decir que le di vuelta a la situación, la verdad es que en el momento fue bien, bien complejo. Sí, claro. Y yo te quiero preguntar algo atrevido, ¿Ok? intenso. Mira, yo sé que tú, es que quiero que le digas a las señoras, vato, esto Ok. por favor, a las mamás, a la gente, que no hay porque creo que hay una inclinación todavía social, y yo Ujú. entiendo por cómo funciona el sistema de acaba los estudios ya, o sea, acábalos rápido, acábalos antes de los 26. Y tú, yo te quería preguntar esto porque tú has tenido ciertos cambios de Sí. estudio, varios, ¿no? O sea, has Ujú. estado en algunas carreras y ahorita estás en una diferente Sí. a la que inicialmente, ¿no? Entraste. Entonces, ¿tú qué piensas acerca de eso? O sea, por qué crees que hay tanta prisa? ¿Realmente ha sido para ti? O sea, ahorita que estabas mencionando lo del éxito y lo atrasado que te puedes llegar a sentir, ¿tenía que ver con esto también? ¿Con la carrera, con los estudios? O sea, ¿cuál es la razón por la que cómo estás tú? ¿Estás calmado? ¿Estás con prisa con respecto a eso? Que creo que, no sé, bueno, en mi caso mi familia sí era de que no termina ya y tienes que ir, tráeme el título, gracias. Claro. Bueno, no sé ni por dónde empezar. Una disculpa, mis preguntas son rebuscadas. No, 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 para nada. Pero creo que es un tema cultural primero Sí, y sobre volvemos a lo todo mismo, ¿no? en Latinoamérica y el contexto en el que vivimos. En mi caso, mis papás no tienen una carrera universitaria Ok, y creo que en muchos hogares mexicanos en la actualidad es el caso, al menos de gente de mi edad, o sea, de que los papás de alguien de veintitantos. sí, Porque quizá los papás de alguien de 6 años, pues sí, es una realidad muy distinta, ¿no? Pero ujú, creo que existe una presión en ese sentido. Primero como de, no, mi hijo va a estudiar esto y sí, va a terminar y le va a ir bien. Y creo que la presión puede venir primero de un lado familiar. Y yo personalmente estudié como 4 semanas de finanzas primero cuando salí de la prepa. 4 semanas. Algo Y, así, y ajá. luego, ¿qué fue lo que, o sea, cómo dijiste? No, me salgo. Porque hay gente que se Ujú. siente culpable luego de cambiar de dirección. Es complejo, justo. Pero justo No esto, manches, no sabía, vato. ¿no sabías? ¿Es finanzas? ¿Tú qué andas haciendo ahí? Nada que ver. Pero luego. O sea, yo estoy terminando la prepa y estoy pensando como en, bueno, ¿qué quiero hacer con mi vida? Y tengo como una idea, ¿no? Como, bueno, quiero hacer negocios. Sí, Bueno, voy a estudiar finanzas porque esto me va a dar un entendimiento general de sí, cómo sí, sí. funcionan las finanzas en el mundo y eso va a ser una herramienta para que yo haga negocios. Claro. Pero justo en ese verano de transición de preparatoria a universidad, yo llego a la iglesia y cambia completamente mi vida y cambia totalmente mi manera de ver el mundo y lo Sí. que yo quería hacer. Entonces me doy cuenta muy pronto y las clases empiezan a volver súper tediosas muy, muy pronto. Y digo, bueno, no, o sea, yo no quiero estudiar esto. Esto no es lo que yo quiero hacer. Me enamoro de la iglesia Sí. y decido entrar a educación porque Tampoco sabía. educación Oh, un wow. año, A hice un ver, año y con un promedio excelente, al menos eso sí. felicidades, amigo. Yo sé que cada una de esas decisiones tuvo su justificación. A ver, educación. Bueno, educación es porque quería entender cómo funciona el proceso humano de aprender. Luego me di cuenta de que me equivoqué, tendría que haber elegido pedagogía o El vato psicología acá. educativa. Sí. Entonces yo decía, bueno, si yo pensaba, en la iglesia se enseña principalmente, aunque es un lugar para hacer comunidad y muchas cosas más, se enseña. Entonces yo quiero entender cómo funciona ese proceso Sí. para luego poder aplicarlo en mi contexto. Y muy pronto me di cuenta de que la carrera estaba hiper enfocada en lo didáctico y era como hacer planes para clases, nada que ver con lo que yo tenía en mente, con mi Claro. expectativa, y decido dejarla después de un año. Y justo pasa que yo quería entrar a un instituto bíblico en línea, como
bueno, yo quiero hacer iglesia, Sí. voy a darle un tiempo a la teología en ese sentido. Y luego no se da porque justo empiezo a trabajar en la iglesia y durante un buen rato estuve full enfocado en eso hasta que empieza pandemia y en pandemia tengo más tiempo libre y como que hay algunos intereses que renacen en mí y uno de ellos tenía que ver con el saber. A mí siempre me ha gustado, puedo acordarme que desde que era adolescente siempre me ha gustado crear Se te nota. y siempre me ha gustado Sí, aprender. sí. Entonces empiezo a estudiar por casualidad del algoritmo de Instagram, de YouTube, filosofía y hice también un cuatrimestre de filosofía en línea Ok. y luego lo dejé porque era de verdad complejo darle lo mejor de mi tiempo. Como es algo muy complejo que tenía que leer y tenía que escribir Sí, sí, es muy y complejo. trabajando y con más cosas en la vida, era complejo poder darle la mejor calidad de mi tiempo. Le puedo dar en cantidad, si me desvelaba o si hacía sacrificios o no salía o algo así, Sí. pero nunca en calidad porque estaba pensando en otras cosas. Entonces decido dejarlo para otro momento de mi vida. Um, que justo, por ejemplo, aquí hay algo diferente. Finanzas y educación es algo que no quiero terminar jamás, Sí, pero yo tampoco. filosofía es algo que en algún momento de mi vida sí quiero sentarme y estudiar como Ya lo seriamente. haces. Seriamente, ya. Sí, Sí. claro, yo Sí. amaría 100% tener un título en ese sentido. Y pues bueno, después de pandemia salgo de la iglesia y me doy cuenta de que tengo una hoja en blanco. Pero cuando tienes 23, 24 años, eh, es muy diferente a cuando tienes 18. Entonces, Claro. habiendo descubierto mis talentos, mis debilidades, mis intereses, yo decido entrar a arquitectura Sí. porque es una disciplina en la que convergen muchos de mis intereses, la cultura, el La arte, creatividad. creatividad y también mucha gente igual y no se imagina esto, pero pues a mí me gustan mucho las matemáticas y soy bueno para Ay, no, así matemáticas. nos lo imaginamos. Bueno, el punto es que me gusta mucho y me doy cuenta de que arquitectura es un lugar perfecto para mí y que aparte hay muchas maneras de ser arquitecto. Claro. No solamente es el que dibuja, también es el que está en la obra, también Sí. es el empresario, también es el que no hace arquitectura, pero utiliza todas las herramientas que lleva arquitectura para diseñar ropa y tener su Claro. propia línea y muchas otras cosas más. Entonces ahora me encuentro como en ese viaje. Claro. Y tú mencionaste al final maneras de hacer las cosas. Ahora, tú mencionaste la historia del cómo cambió lo que querías estudiar desde los 18 hasta ahorita que tienes 25 años. Sí. Pero la realidad es que las personas, sobre todo las mayores, piensan que el tomarte cierto tiempo es perder el mismo, o sea, el tiempo, el no, tienes que estudiar y no pierdas tiempo. A mí me decían, es que no te salgas un semestre a descansar o a trabajar, o sea, sigue estudiando, estás perdiendo tiempo. Pero yo quiero saber qué consejo le darías a las personas para no cometer tal vez estos cambios, o sea, bueno, más bien, ¿tú crees que fueron necesarios o los pudiste haber evitado si hubieras explorado, si no te hubieras sentido tan presionado? O sea, lo que voy es a que no sé si considerar a lo mejor saludable estar cambiando constantemente y si tú hubieras dicho, bueno, si lo pude haber evitado hubiera hecho esto para saber mejor como que, ok, esto es a lo que me quiero dedicar o esto es lo que quiero hacer. Sí, sí creo que hay un punto de equilibrio en el que tienes que ser constante y no estar cambiando todo el tiempo. Um, en mi caso, creo que muchos de estos cambios fueron circunstanciales, dados por cosas externas, Ok. o no tan externas, pero sí que no dependían 100% de mí. Como darme cuenta de que finanzas no era, fue muy fácil. Con educación fue un poquito más complejo porque ya llevaba un año, ya llevaba un 25% de la carrera, porque al ritmo en el que iba, llevando tantas materias, Sí. pues podía terminar en 4 años. Con filosofía también fue sencillo como darme cuenta de esto lo quiero posponer. Y yo considero que también es un problema estructural
como Ok. un niño de 17 años no está listo para elegir qué quiere hacer con Gracias. su vida, Gracias. primero que nada. Y justo que, por ejemplo, vivo con mi hermano, porque mi hermano tiene 17 y ya va a entrar a la universidad. Claro. Y yo me encargo de darle como lo más que pueda de información, Sí. para otorgarle la mejor plataforma para que pueda tomar una decisión propia y no basada en lo que quieren tus amigos o lo que mis papás quieren o lo que yo mismo quisiera que él estudie. Em, pero creo que también hay cosas que no puedes aprender a fuerzas, como todo mi proceso. Si me hubiera tomado un semestre o un año, no lo hubiera podido vivir y no hubiera podido llegar a las mismas conclusiones que llego hoy. Claro. Entonces, Es personal. sí, es un viaje 100% personal. Y yo admiro mucho a la gente que de verdad a los 17 puede decir, yo quiero estudiar esto, y Sí. luego lo acaban y a los 28 se graduaron. Y están luego, rompiéndola. ajá, y lo hacen muy bien. Pero no son todos. De hecho, Sí, son no. la minoría. O sea, la mayoría tenemos estas dudas en cierto tiempo. Y creo que el ser, justamente, ahorita lo que decías de Gio, de tu hermano, que tratabas de darle toda la información posible para que él fuera introspectivo y hacerse preguntas, que yo creo que es algo muy importante. ¿Qué es lo que quiero yo? Y a lo mejor iba a cambiar de los 17 a los 25, ¿verdad? Que es la edad o el tiempo en el que uno hace una carrera Sí. universitaria, pero algo que sí puede funcionar es, tú mencionaste la palabra maneras de hacer las cosas. Y mencionaste que la arquitectura tenía ciertas formas de ejercerse, de hacerse, de hacer las cosas. Entonces, me gustó porque yo viví lo mismo con la odontología. No me encantaba, y esto es algo que he dicho, y encuentras la manera de hacer que funcione, y obviamente es algo relativo porque tiene que ver con el contexto en el que estés, con el privilegio, con muchas cosas, pero a la medida de lo que puedes, de qué forma, o sea, vale la pena, creo, si estás en un proceso, por ejemplo, estás estudiando una carrera, ya llevas 3 años, creo que si ya invertiste 3 años de tu vida, vale la pena cuestionarte de qué forma puedes hacer que funcione y que sea grato para ti. Antes de decir, no, ya me voy a otra. Sí me explico, porque como tú decías, es súper importante también ser constante y comprometido y no generar luego después una percepción de que no sabemos lo que queremos o que no tiene nada de malo, pero lo que voy es a que al final, pues, creo que sí nos afecta, o sea, o sí nos impacta esas decisiones. Entonces, sí me gustó mucho eso que dijiste. Qué bueno que ahorita estás estudiando eso. Eres, o sea, la neta, total. De hecho, creo que cualquier carrera lo hubiera sacado, vato. O sea, pero está bien. O sea, arquitectura es algo en lo que te hemos visto muy feliz, muy comprometido. Y la neta, qué chido. Y pues sí, en mi caso te digo, la odontología fue así como que, ok, voy a terminarla. Y creo que si lo hubiera hecho diferente, no lo estaría haciendo. Entonces sí, es algo que ya he mencionado anteriormente. Y pues bueno, tú, hablando un poquito acerca de las bases en tu vida, porque obviamente las cosas cambian, pero hay cosas que no cambian. Sí. O bueno, o que no cambien, que no se mueven. Tú consideras, y me las mencionaste, que había, o sea, ¿cuáles son esas cosas que son inamovibles, que cambian, pero que no se van a ir de tu vida? Sí, yo creo, en este sentido, hablando del cambio, cuando logras entender que todas las cosas siempre pueden cambiar, y también siempre he vivido con la idea de que igual y mañana no despierto. O sea, todo puede cambiar tanto que igual y mañana me muero, ¿sabes? Sí. Y obviamente vivo con fe y planeando de que eso no va a pasar, pero no puedo simplemente negarme en la realidad de que a veces la vida se acaba de un momento a otro para muchas personas y en muchos casos. Pero sí considero que es importante que dentro del entendido de que las cosas siempre cambian, tú tengas cosas fijas en tu vida que no cambien o que sean, como yo les llamo, pilares de tu vida, que puedan regir todo lo demás. Y te platicaba de que yo tengo 4 y que es un descubrimiento como reciente, que considero que lo he estado viviendo a lo largo de mi vida, como que siempre los he tenido presentes, pero nunca los he verbalizado. Que en mi caso son fe, porque tengo una fe en un sentido como teológico, pero también me tengo fe a mí mismo y también le tengo fe a mi familia, a mis amigos, a mi pareja, también le tengo fe a la humanidad, amor, porque es algo que quiero que se mantenga siempre,
y no en un sentido romántico necesariamente, sino también en cómo hago las cosas. Hacer las cosas por amor y con amor, creo que es una virtud que todos deberíamos de perseguir. Trabajo, porque la base de todo en la vida es trabajo. Es esfuerzo, sí, Es requiere esfuerzo esfuerzo. y va, es un espectro bien, bien grande. O sea, ser disciplinado en hacer ejercicio es trabajo, ser disciplinado en leer es trabajo, ser disciplinado en comer bien es trabajo, ser paciente con las personas es trabajo, Claro. amar a tu familia es trabajo, y no que sea una carga, pero requiere un esfuerzo de tu parte. Y la última es paciencia, porque todo lo bueno en la vida cuesta y a veces tarda en llegar. Sí, Y creo que somos una generación muy acostumbrada a obtener o buscar resultados inmediatos. Y no todo en la vida es así. Por ejemplo, he estado corriendo últimamente y yo sé que no voy a correr medio maratón mañana, no podría, pero soy paciente y a través del esfuerzo, pues creo que voy a poder llegar a eso. claro. Y se puede aplicar a muchas cosas en la vida. Sí, sí. Entonces trato de que todo en mi vida tenga estas 4 bases que son fe, amor, trabajo y paciencia. Sí. Yo comparto contigo lo que es la fe y el amor. Y con respecto a lo que es la fe, me gustaba mucho que estábamos platicando. Y obviamente, pues tú y yo tenemos convicciones en común. O sea, tenemos fe en Dios y, y demás, pero me gustó que platicamos y decíamos o sea, también es válido tener fe en las personas, tener fe en la vida, tener fe, o sea, encontrar como esta postura en la cual obviamente todo viene de Dios, pero también se vale creer en otras cosas y disfrutarlas. No sé, me gustó mucho eso que dijiste. Bueno, no sé si así lo dijiste, pero yo así lo interpreté. Sí, total. O sea, para mí tiene como valor en el sentido entender a Dios también como parte de todo, Sí, como tener fe de que soy su hijo, sí, me obliga a tener fe en mí mismo también, porque hay promesas para sus hijos y las tengo que creer. Entonces, claro. ya ahí tengo que tener fe en mí mismo. Y por ejemplo, esas son las cosas esas son las bases de tu vida Ujú. que son inamovibles, pues son tus pilares. ¿Cuáles son las cosas que te gustaría cambiar? Ok, esa es una pregunta interesante. Yo creo que estoy abierto a muchos cambios. Creo que uno son las condiciones, como si en un futuro estoy haciendo una cosa en un lugar y tengo una oportunidad para hacer otra cosa en otro lugar, estoy 100% abierto a considerarlo, a cambiarlo, siempre y cuando sea sano, sea viable para mí, las personas que me rodean. Um, Creo que casi todo lo demás en mi vida puede cambiar, menos esas 4. Ok. ¿Hay aspectos de ti en cómo percibes las cosas que te gustaría cambiar? O sea, por ejemplo, en mi caso, yo la otra vez te soy bien honesta, o sea, yo le decía a Dios y a mi esposo, o sea, es que quiero ser una persona más sabia, quiero saber más, quiero entender más las cosas. Y yo sentía como, o sea, obviamente no fue audible, pero yo sentía que Dios me decía, ok, lo puedes hacer, pero deja de ser, o sea, disminuye el juicio de tu vida. Si quieres saber más, disminuye como el juicio, o sea, deja de señalar, deja de querer tener o incluso deja de querer tener una opinión de todo, porque no la necesitas. Y eso te va a abrir puerta a que hagas más preguntas y por lo tanto sepas más, porque en el momento en el que quieres saberlo todo o crees que tienes una opinión de todo, crees que tienes que tener una opinión de todo, pues se cierra la puerta a que sepas más. Y yo antes era así, o sea, yo antes decía, no, yo sé mucho y, o sea, por favor, claro que yo me sentaba a platicar contigo y con mi esposo y era como de, ok, no sé nada, tengo que seguir aprendiendo y estoy feliz por eso, o sea, hoy por hoy me siento feliz no sé, creo que el juicio es algo que no quiero tener en mi vida todos los días, o al menos no de esa forma negativa en donde todo lo quiero cuestionar y saber y me siento frustrada por no. ¿Hay algo en tu vida que quieras como cambiar
con respecto a lo que estás haciendo? O sea, no quiero decir como errores, pero algo que quisieras. Yo creo que sí tiene que ver como con esa parte de errores, Ok. pero más como en un sentido de evolución, como me gustaría ser más disciplinado, me gustaría ser más paciente, un poquito más introspectivamente, como me gustaría tener menos ansiedad y trabajarlo más y tener Ok. más control sobre mis emociones en ese sentido. ¿Crees que el que seas introspectivo, tan introspectivo, llegue a pronunciar como ansiedad o no? Sí, creo que En tu eso, caso. creo que sobrepensar y a ver, o sea, tengo toda mi vida escuchando a la gente decirme que soy inteligente Sí, y, perdón. y luego terminas creyéndotela Sí, y ese es claro. otro tema bien complejo Yo también. quiero que me digan eso, vato. Disfrútalo. Y, pero también es una presión, o Sí, sea, claro. como Sí, sí, en un sí. sentido, y hay, o sea, nomás como haciendo un paréntesis, hay estudios acerca de cómo personas que tenían buenas calificaciones cuando eran niños no tienen tanto éxito cuando Oh, son wow. adultos, Sí. porque hay como un tema psicológico ahí. Pero como tengo toda la vida escuchando eso, y yo sí considero que mi mente muchas veces va como bien rápido y eso me lleva a sobrepensar y luego provoca ansiedad y afecta mis emociones y afecta en cómo actúo. Es una cosa Sí. que quiero cambiar ayer. Claro. O sea, eso sí. Eso sí. Y por ejemplo, ya para terminar, amigo, porque obviamente podemos seguir hablando por mucho tiempo Sí. de los cambios, pero yo quisiera preguntarte, porque hablamos de miedo, hablamos de incertidumbre también, de la presión que nosotros mismos nos podemos poner o la sociedad y demás. Yo te hice muchas preguntas acerca de eso, pero ¿cómo podemos aceptar y tener paz y abrazar los cambios, sabiendo que el mundo, o sea, porque luego nos volvemos familiares con lo que estamos viviendo y luego el mundo cambia mañana y es como, espérate, o sea, estaba disfrutando, estaba bien en este momento. O sea, ¿cómo podemos tener paz con que la vida cambia todos los días y nosotros también tenemos que cambiar? ¿Qué es lo que te hace, o más bien, qué es lo que te hace a ti tener esa paz y abrazar los cambios? Creo que hay varias maneras de abordar esta cosa, del cambio en la vida en general. Creo que si lo viéramos desde un sentido de la fe, am, justo en lo que te mandaba, decía esta cosa que decía Pablo, de que la fe es la certeza de lo que no se ve y de algo que se espera. Sí, Y creo que todos aquellos que compartan la misma fe están esperando el cambio, porque todos sí es cierto. oran porque las cosas cambien, todos quieren que el mundo sea transformado en un sentido como final de que ya vuelva Jesús o que las cosas estén mejor, Sí, porque es lo que buscamos. También en un sentido más práctico, el cambio es progreso y sí, yo no puedo llegar a ser la persona que quiero ser si no cambio, aunque ese cambio sea para bien, que también creo que cambio es una palabra que luego tiene una connotación muy negativa, sí, pero en este caso el cambio es progreso y para mí es como bien importante entenderlo así y lo he entendido así. Si yo quiero ser mejor corriendo, tengo que cambiar cosas en mi rutina de ejercicio y solo lo voy a lograr a través de este cambio. Um, sí, en muchos otros sentidos creo que podemos cambiar para hacer las cosas mejores, eh, y no quedarnos estancados en el pasado, esperando que las cosas no cambien. Que quizá hay muchos momentos que nos gustaría que se quedaran así para siempre y justo te decía que pensaba que la fotografía es el arte que se resiste al cambio está porque bien chido así. atrapa un momento y se queda así para siempre y no me he dado cuenta de eso hasta que estaba escribiendo. Um, pero también a mí me ayuda a entenderme como una obra en constante progreso, en constante construcción Sí, y entendiéndome a mí mismo como artista, mi mayor obra siempre voy a ser yo. claro, Si hoy logro ser poquito, un 0.5% mejor que ayer, lo estoy logrando. sí. Y para mí es eso.
Claro. No, o sea, obviamente lo que dices y en lo personal también ha sido, bueno, al menos para mí, el ser agradecida por lo que fue y el Sí, saber que, o sea, en vez de sentirme culpable, estar agradecida por lo que aprendí, en este caso tú, que decidiste avanzar y no sentirte culpable tal vez por cambiar ciertas decisiones, en mi caso igual, ser agradecido, tener gratitud de que puedes ser consciente, de que puedes cambiar y empezar a perfeccionar, obviamente no existe la perfección, pero empezar a mejorar quiénes somos nosotros sí. y qué es lo que podemos hacer y cómo podemos ahora sí que encontrarnos y que exista realmente un acto en donde podamos reinventarnos, que al final del día es un cambio, pues para mí es un cambio profundo que haces en ti y luego lo promueves con tus acciones. O sea, lo terminas haciendo con tus acciones. Y pues sí, sí terminamos el día de hoy. Oye, yo terminando hablando yo, una enorme disculpa, amigos, sabíamos que iba a pasar. Muchas gracias, Antonio, por habernos acompañado, por haberme acompañado. La neta me gustó platicar mucho contigo. Siempre estoy nerviosa, pero el día de hoy o sea, te estaba escuchando todo. O sea, realmente estaba Ok. escuchándolo todo. Y creo que una de las razones es porque tú eres súper tranquilo. Entonces, muchas gracias por habernos compartido. Tú sabes que yo sé que la gente te dice que eres inteligente, pero es que, perdón, amigo, es que sí eres. Entonces, aprendemos mucho de ti, yo aprendo mucho de ti cada vez que me siento a hablar contigo, aprendo cosas nuevas y veo las cosas diferente. Así que me emociona que más personas van a poder escuchar acerca de eso. Gracias por acompañarnos. Y pues sí, este fue el nuevo episodio de Nota Personal, el valor de reinventarse. Así que nos vemos en la próxima. Bye bye, despídete, amigo. Bye. Me encantó. Y esto no lo va a quitar, ¿eh? Esto sale. ¿Listo? ¿Ya lo paraste? Ya páralo. Creo que se Es que ve a ese vato caro. le gusta. Creo que se ve caro tomando. Ah, sí. Se ve interesante. Gracias, gracias, gracias. Le daba a lo que estaba diciendo. Me digo vatos, estuvo bien chido.